Amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos una vez más a su canal, Ciber Cristomorphis. Es una bendición poder volver a saludarles. Y estamos en nuestra serie Los Milagros de Jesús. Hoy traigo un nuevo milagro y sé que vamos a aprender cosas muy positivas y de mucha bendición. Así que les pido que no se vayan, quédense hasta el final. El pasaje que les traigo hoy lo pueden encontrar en el libro de Mateo, en su capítulo 8, versos 5 al 13, y en el libro de Lucas en su capítulo 7, versos 1 al 9. Así que como siempre voy a estar dejando detalles en la cajita de descripciones para que usted pueda seguirlo estudiando más profundo en casa. El título de nuestro milagro de hoy es La fe del centurión. Quizás tú la has escuchado alguna vez, pero quiero compartir contigo un poco de lo que aprendía estudiando este milagro. Dice que después que Jesús terminó de hablar con el pueblo, entró a un lugar llamado Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien estimaba mucho, estaba muy enfermo, a punto de morir. Cuando oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos diligentes de los judíos a pedirles que fueran a sanar a su siervo. Cuando estos hombres llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia y le dijeron: este hombre merece que le concedas lo que te pide, pues es muy bueno con nuestra nación y también nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. Cuando ellos estaban cerca de la casa de aquel centurión, él mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes la molestia de venir a mi casa, pues no merezco que estés bajo mi techo. Por eso que ni siquiera me atreví a ir personalmente a ti. Pero con una sola palabra que tú digas, mi siervo quedará sano. Y al escuchar esto, Jesús se asombró de aquel centurión. Y volviéndose a la multitud que le seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Un centurión era un oficial del ejército romano, que llegaba a tener a su cargo un promedio de 80 a 100 soldados o una cantidad mayor. La fe de este hombre era tan grande que sabía que no era necesario que Jesús llegara a su casa o que impusiera las manos sobre su siervo. Bastaba solamente con que Jesús dijera las palabras para que este hombre fuera sano. Y realmente nos hace falta la fe de ese centurión en estos días. Muchas veces estamos convencidos que es necesario que alguien vaya a nuestro hogar, que alguien tenga que imponer manos, que alguien te tenga que dar una palabra de parte de Dios. Y se nos olvida que Jesús está ahí aunque no lo podamos ver. Que Él puede obrar sin que haya nadie, sin que llegue nadie. Simplemente con que Jesús diga las palabras, el milagro que estás esperando puede ser realizado. Simplemente tienes que tener fe y cimentar tu fe en Jesús. Pero ¿por qué era tan extraordinario para Jesús, o por qué era tan asombroso para Jesús que este centurión tuviera esa fe de tal magnitud? En la antigüedad, los pueblos griegos, los pueblos romanos, egipcios y celtas eran pueblos que practicaban el politeísmo, aquellos que creían en muchos dioses. Así que la soberanía exclusiva de Cristo chocaba contra la ley romana, ya que los altos funcionarios romanos exigían la fidelidad de su pueblo ante su propia soberanía. Incluso ellos mismos, al morir, se hacían llamar dioses. Así que las creencias y las prácticas de los romanos eran muy distintas a las del pueblo de Dios. Eran tan diferentes que ellos pensaban que porque aquellos pueblos adoraban solamente a un Dios, la desgracia venía sobre los pueblos que creían en muchos dioses y les atribuían todas las cosas malas que les pasaban. Así que empezó una gran persecución sobre las personas que creían solamente en Dios, aquellos que habían depositado su fe en Jesús. Eran perseguidos, y estos pueblos politeístas querían erradicar por completo las creencias de un solo Dios. Pero algo había pasado con este hombre. Él no tenía puesta su fe ni en sus creencias, ni en los dioses de los romanos. Él tenía puesta su fe en Jesús y sabía que tan solo con una palabra
con una acción que Jesús hiciera, su siervo a quien amaba tanto podía quedar sano. Realmente necesitamos practicar la fe de este centurión y empezar a creer 100% en Jesús. Para mí era tan importante traerles este milagro, ya que realmente necesitamos practicar la fe de este hombre. La Biblia dice que si nosotros tuviéramos fe como un granito de mostaza, le diríamos a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Pero no podemos tomar este verso meramente literal. Tenemos que ver aquellas montañas espirituales que se están oponiendo para que tu milagro no sea realizado. Este hombre tenía a su cargo a otros hombres. Y si él le decía a uno de sus siervos, haz esto, su siervo iba y lo hacía. Si le decía a otro, ven acá, aquel siervo iba hacia él. O si le decía, ve y haz esto, el siervo iba y lo hacía. Este hombre realmente conocía qué era la palabra autoridad. Y sabía que Jesús no tenía solamente autoridad delante de los hombres. Sabía que Jesús tenía la autoridad sobre las potestades y las huestes de maldad. Sabía que aquella enfermedad que estaba atormentando a aquel hombre no era algo bueno. Sabía que la muerte estaba rondando a su siervo. Y sabía que Jesús tenía toda la autoridad sobre la muerte. Y es algo que muchas veces a nosotros se nos olvida. Que Jesús tiene la total autoridad sobre nuestras vidas. Que no importa qué tan difícil sea la circunstancia que tú y yo estamos pasando. Que no importa cuán difícil es la enfermedad que tú y yo estamos teniendo. Aún aquello que te han dicho que es de muerte. Aún si te han dicho tienes 1 mes de vida, 2 meses de vida. Jesús es el único con la autoridad para poder cambiar nuestro destino. Si nosotros realmente creemos en Él y le entregamos, Jesús es quien puede cambiar tu tristeza en gozo. Él es el que puede cambiar esa ansiedad en paz, en tranquilidad. Es el que puede cambiar aquella desesperación y traer alegría y regocijo a nuestra vida. Pero tenemos que empezar a creer en Él. Pero no solo debemos de creer en Él. Jesús también quiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Jesús también quiere que nuestra adoración sea solamente para Él. A este hombre no le importó lo que los demás podrían decir de Él. Él lo que quería era que Jesús sanara a su siervo. Muchas veces las grandes barreras que hay entre Jesús y nosotros es que empezamos a tener vergüenza de lo que vayan a decir nuestra familia, nuestros amigos, de que si nosotros empezamos a depositar nuestra fe en Jesús, probablemente tú no vengas de una familia cristiana o de alguien que crea completamente en Jesús, pero tal vez Jesús ya tocó a tu puerta, ya tocó a tu corazón y no te has querido acercar a Él por miedo de qué vayan a decir de ti, porque se vayan a burlar o porque vas a salir de tu zona de confort, aquellas creencias que te inculcaron desde niño. Como este hombre lo hizo. A este hombre lo habían entrenado no solamente para creer en muchos dioses, pero también había tenido un entrenamiento para soldado. Los oficiales romanos en aquel entonces tenían un dios de la guerra, así que él hubiera podido ir y rendirle culto al dios en el que él creía. Pero él sabía que esos dioses a los que ellos adoraban no tenían el poder ni la autoridad que Jesús tenía. Él sabía perfectamente que Jesús era el Hijo de Dios y que podía hacer cualquier cosa que se le pidiera. Aquel hombre demostró su fe en Dios, pero también demostró su humildad, diciéndole a Jesús, no soy digno que entres en mi casa. Aquel hombre, a pesar que tenía un cargo muy importante en aquel tiempo, se consideraba menor que Jesús. Él sabía que aún con su cargo o el dinero que podía tener, no era digno de que Jesús pisara su hogar. Y eso lo demostró a Jesús, que aquel hombre verdaderamente tenía fe en Él, así que obró a su favor. No sé cuál sea tu gigante, no sé cuál sea tu montaña, pero lo que sea que estés atravesando, quiero que te quede en tu corazón. Pon tu fe en Jesús, pon tu mirada en Jesús, cree en Él, y tú y toda tu casa, dice la palabra, que serán salvos por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que espero que esta corta enseñanza haya sido de bendición y haya quedado en la tabla de tu corazón.
No permitas que los gigantes roben tu bendición, o no permitas que aquellos gigantes no dejen que los milagros se cumplan en ti. Sé como este hombre humilde, cree en Jesús y tú verás la respuesta a tu oración. Muchas gracias. No te olvides de suscribirte a este canal y compartir este video si fue de bendición para ti. Y como siempre me despido. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti y de mí misericordia, y nos vemos la próxima.